Bien, en segundo lugar vamos a trabajar con el concepto de territorio, entendiendo que un territorio no es simplemente una superficie terrestre o una superficie delimitada de un lugar, ¿sí? De un área geográfica, sino que en realidad un territorio se compone por un montón de elementos y cada uno de estos elementos va a ir complejizando poco a poco el concepto de territorio. Vamos a arrancar con el primer elemento del concepto de territorio, ¿sí? El concepto de territorio se va a definir por sujeto, ¿sí? O por sujetos, por la acción de territorializar, por una porción de superficie terrestre, que es lo que generalmente entendemos de manera coloquial o cotidiana como territorio, por una temporalidad y por un territorio y territorialidades superpuestas. Esos van a ser los 5 elementos que compongan. Vamos a arrancar con el primero, que son los sujetos o los grupos sociales. Como habíamos dicho, un territorio va a estar organizado por diferentes personas. Estas personas son los sujetos que hablamos cuando hablamos de componentes del territorio, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser estos sujetos? Puede ser el Estado, tanto nacional como municipal, como provincial. Pueden ser aborígenes o sectores de los pueblos originarios, ¿sí? Pueden ser un grupo de manifestantes, pueden ser un grupo de sindicalistas, pueden ser un grupo de cualquier tipo de personas, ¿sí? ¿Por qué me refiero o por qué les doy todos estos ejemplos? Porque en función de cuál sea el grupo o el sujeto, va a tener un objetivo, una intención respecto a ese territorio, ¿sí? Es decir, va a tratar de apropiarse ese territorio de una forma particular. Si, por ejemplo, habláramos como sujeto, diéramos el ejemplo de los trabajadores del campo, ¿sí? Los trabajadores del campo van a pretender hacer un uso del territorio muy diferente que si nuestro sujeto se trata de un grupo de turistas, ¿bien? O si se trata, como decíamos, de un grupo de manifestantes. Todos ellos van a hacer uso de ese territorio, pero ese uso va a ser distinto y ese uso va a ser en función de las necesidades o de las demandas de ese grupo social. ¿Bien? Hasta ahí el primer elemento, es decir, los sujetos. Estos sujetos aspiran a dominar y a transformar este territorio. ¿Cuáles son las razones? Van a ser diversas y en función de quiénes son los sujetos serán esas razones. Sí es importante entender que siempre estos sujetos tratan de controlar los recursos, ¿sí?, de ese territorio. En algunos casos es para la subsistencia, en otros casos es para obtener alguna ganancia o para lograr algún tipo de competencia. Bien, ese es el primer elemento, los sujetos. El segundo elemento, igualmente importante y vinculado con el primero, es la acción de territorializar. Bien, ¿qué es la acción de territorializar? Tener dominio, ¿sí? Tener dominio sobre un territorio, ejercer poder sobre ese territorio. En pocas palabras, modificarlo o intentar modificarlo. Bien, ¿cómo lo va a modificar un trabajador rural? Va a arar la tierra, va a sembrarla, va a cosechar. Esas son las actividades, las formas de ejercer poder que tiene un trabajador rural sobre la tierra. Son las acciones de territorializar. Por el contrario, por ejemplo, el Estado también puede ejercer control sobre un territorio, dominar el territorio, por ejemplo, colocando fronteras y dejando ingresar o no dejando ingresar gente. Bien, esa es otra forma de apropiarse de un territorio y de modificarlo o de ejercer dominio. ¿Cuál es el tercer elemento? La superficie terrestre. Cuando hablamos de superficie terrestre es lo que comúnmente conocemos como territorio y tiene que ver con los espacios que van a ser sobre los cuales se van a ejercer el poder. Cuando hablamos de temporalidad, que es el cuarto elemento, hablamos del tiempo que va a durar ese ejercicio, ese dominio o ejercicio del poder. ¿Bien? Supongan que estamos hablando de los turistas, ¿sí? Los turistas ejercen dominio, por ejemplo, en Gesell sobre las playas, pero ese dominio no es a lo largo de todo el año, sino que solamente se da en la estación del verano, ¿sí? Solamente durante el momento de temporada alta. Entonces, también los turistas ejercen un dominio sobre un espacio, pero el tiempo es reducido, es de corto plazo o temporal, ¿sí? Habrán usos que son permanentes y otros que no lo sean. Por último,
Disculpen, estoy tosiendo con la mano, eso está muy mal. Voy a tratar de cambiarlo. Por último, hablamos de territorios y territorialidades superpuestas. Eso significa que durante algunos territorios, digamos que algunos territorios van a tener usos, ¿sí? Que se dan en algunos momentos y otros usos que se dan en otros momentos siempre sobre el mismo territorio. Por ejemplo, la misma playa va a tener un uso diferente en verano y un uso diferente en invierno. Pero a su vez, sobre un mismo espacio físico, tenemos diferentes actores sociales que ejercen su territorialidad o el ejercicio del dominio sobre el territorio. Por ejemplo, si nosotros pensemos en otro ejemplo que sea un poco más sencillo. Si nosotros colocamos un comercio en la Avenida 3, ¿sí? Nosotros como propietarios de ese comercio, propietarios de ese territorio, tenemos la capacidad de construir una vivienda, construir en este caso un comercio. Ahora, este comercio que nosotros construyamos va a tener que adherir a los códigos de ordenamiento urbano, los códigos de comercio, los códigos de construcción que coloquen, ¿sí? La municipalidad. Por lo cual, en un territorio tenemos un actor, que es el comerciante, pero a su vez tenemos otro actor superior, que es la municipalidad, que también ejerce territorialidad sobre ese territorio, pero a través de la legislación, ¿sí? De esa forma tenemos dos actores, ambos ejerciendo poder sobre un mismo espacio físico.